Y ahí aparece el cartelito de que estamos en el aire. ¡Qué emoción! El primer vivo del 2021. Vamos a esperar a que se vayan conectando, a ver quién se va sumando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Ahí estoy viendo, apagando volumen porque si no hay delay. Hola Sol, ¿cómo estás? Hola, Coti, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Contenta de estar acá. Sí, la verdad, hermoso inaugurar este ciclo de vivos con vos. ¿Se me escucha Gracias. bien? Sí, perfecto. Buenísimo, genial. Bien, ahí se van sumando. Muy bienvenidos a todos. Estamos muy contentas de estar acá, de empezar este primer vivo de este ciclo 2021. Este ciclo de vivo que venimos haciendo desde el año pasado, desde marzo del año pasado. Qué bárbaro, la cantidad de tiempo que pasa un año. Mira lo ¿Quién que lo nos trajo la pandemia. Eso, ¿no? Lo que nos trajo la pandemia, tal cual, tal cual. Bueno, bienvenidos, saludos a todos desde acá, desde la página de Educar Conciencia en este ciclo de vivos que este año lo vamos a empezar a hacer los días miércoles, a lo mejor en este horario, un poco más tarde, un poco más temprano. No queremos atenernos de nada, así que acá vamos a estar y los vamos a sorprender cada semana en horario y con invitados nuevos y ya conocidos que siempre van a traernos, nos van a aportar alguna novedad, tips, noticias o nuevas cosas que nos ayuden a compartir tiempo, espacio, emociones, herramientas o todo lo que sea para sumarle calidad de vida o calidad en el bienestar en este tránsito que tenemos este año. Y hoy nos acompaña Sol Benier. Hola Sol, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. hola, Coti, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí. Sol ya nos ha acompañado desde el año pasado, pero igual para quienes llegan por primera vez a este ciclo, si no la conocen, Sol Benier, ella es consultora, conferencista y entrenadora en competencias de comunicación, también en formato TED y trabajo en equipo. Bueno, y quien les habla, Constanza Díaz Espólita, que estoy a cargo hoy de este vivo, pero en el equipo también están Matías Maceira y Alejandro Feijes, que ya se irán sumando seguramente en otro vivo. Y bueno, contanos hoy, Sol, ¿de qué se trata? Ese título, por Dios, me llamó mucho la atención. Qué bueno, Coti, que te haya llamado la atención porque ese era el objetivo. Pero antes de empezar, tengo que hacer una advertencia. Lo que sería, en términos de películas, un spoiler alert, ¿sí? Les voy a adelantar un poco cómo va a ser esta charla, este encuentro. Vamos a trabajar todos juntos, ustedes van a ser protagonistas, van a jugar, vamos a jugar, les voy a pedir varias veces su participación y van a ver cómo a través de sus respuestas juntos vamos a ir construyendo los aprendizajes. Y luego yo aportaré algunos puntos específicos que tienen que ver con algo de contenido para que ustedes puedan entender por qué son importantes determinados procesos y cómo es que ocurren. Bien. Bueno, Y bueno, ya para comenzar, si les parece, empiezo con la primera pregunta. De las personas que están allí conectadas, ¿quién se anima a contar, o todos, los invito a todos, a que traten de definir lo que significa una zona Wi-Fi? ¿Qué es una zona Wi-Fi? ¿Cuándo usan la zona Wi-Fi? lo que se me ocurre en realidad a mí es como que algo muy requerido, ¿no? A donde uno llega, ¿cuál es la pregunta? ¿Tenés wifi? Bien, sí, tenés Wi-Fi. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve el Wi-Fi? Para estar conectados con el mundo, para enterarse, ¿no? A Sí, ver, nos van escribiendo, los que tengan ganas de compartir, nos van escribiendo por el chat y yo voy a ir leyendo, así vamos compartiendo y tratamos de estar comunicados, dale. conectados, Wi-Fi. Dale, yo estoy tratando de ver si puedo entrar al live. A ver, ahí está. Estoy viendo, tratando de ver si puedo entrar live, a ver si puedo ver los comentarios también por acá. Todavía no hay ningún comentario. Me parece que hoy están ¿Qué tímidos, es vamos a una romper zona el Wi-Fi? hielo. ¿A vos qué se te ocurre que es una zona Wi-Fi, Coti?
Bien, esto que te digo es a lo mejor tener la posibilidad y el acceso a estar conectados con los otros. Por ahí a lo mejor estás en una habitación solo, vacía, pero al estar con el acceso al Wi-Fi no te sentís solo porque te conectás a través del teléfono, de la compu, con grupos, con gente, con amigos, con familiares. ¿Tenés alguna duda? Y inmediatamente, ¿qué vas a hacer? Vas a googlear qué es eso que sucede. Te enterás de las noticias. Te permite estar eso, conectado y atento a lo que sucede. Y también el tema de la inmediatez, ¿no? Del el clic y allá estamos. Bien, genial. Eso es una zona Wi-Fi. Una zona Wi-Fi nos permite poder hacer circular una información, ya sea que nosotros la buscamos, la googleamos, pero nos permite establecer como un espacio común de comunicación en el que estamos todos conectados. Y no solamente eso, sino que además permite que le facilitemos a otros acceder, miren qué importante, acceder a ese espacio de comunicación. Buenísimo. Y ahora entonces les pregunto, ¿qué sería una zona Wi-Fi de cerebros? ¿Cuál puede ser la relación entre este concepto de forma de zona Wi-Fi con los cerebros? ¿Qué podría ser? ¿Vos, Coti, qué se te ocurre? Estás muteada. Sí, que de repente se me apagó el volumen y entonces no escuché la mitad de la pregunta. Bien, les decía, esto de la zona Wi-Fi, ¿qué significa y por qué la puedo estar uniendo con zona Wi-Fi de cerebros? Con los cerebros. ¿Por qué una zona Wi-Fi más cerebro? Y la pregunta es para mí, si vos me preguntás, Sol, creo que en realidad también tiene que ver con que nuestro cerebro tiene como el foco atencional dividido, ¿no? O presta atención a una cosa, después presta atención a otra, a lo visual me llamó la atención una imagen, pero después un ruido, un sonido, después algo que se me cruzó en el pensamiento, es como que tiene un montón de ventanas abiertas y va como llaman en mindfulness, ¿no? La mente de mono, va saltando de una cosa a la otra, y en donde me quedo, en donde me llama más la atención, me quedo detenido ahí en ese foco, ya sea lo visual, la imagen que se me cruzó, o el sonido, el ruido que escuché, o a lo mejor con un diálogo mental, pero bueno, es esto de que va saltando, ¿no? Me va abriendo, me imagino en la compu, todas las ventanas abiertas. Bien, genial, Coti. Acá Graciela respondió, es una zona de comunicación, claro, es una zona de comunicación y tal cual estabas comentando, tiene que ver con la atención, ¿sí? Cuando estamos pensando en zona Wi-Fi de cerebros, estamos pensando en esa zona, en ese espacio de comunicación abierto, habilitado, en el que la atención de todas las personas van a estar puestas en lo mismo. De alguna manera tiene que ver con eso. Es como que yo, cuando les doy la clave de Wi-Fi, que tanto te la piden, es como que decimos, bueno, ya está, sintonizamos todos y todos estamos hablando de lo mismo y todos estamos sintiendo más o menos la misma emoción y todos entendemos de qué estamos hablando. Bien, genial. Ahora, ¿qué pasaría? O por ahí les quiero preguntar a las personas que nos están acompañando, ¿por qué o qué creen que se van a llevar de esta charla? Alex, Graciela, Cristina, Alfredo, ¿qué creen que se van a llevar de esta charla? Bueno, a todos los que, no estoy viendo todos los comentarios en este momento, pero... Creo que uniendo lo que vos estás diciendo en esto de abrir o el tema de la comunicación, es eso, ¿no? Abrir el campo o abrir el foco atencional para poder abrir este canal de comunicación. Porque justamente esto que nos pasa, ¿no? Uy, me estoy quedando sin internet, uy, no te escucho bien, no te veo bien. Esa interferencia ahí de, che, no tengo señal, es lo mismo que por ahí nos sucede con la comunicación. Llegué a escucharte una parte, pero después ya la otra no. Bien, excelente. Acá cuenta Ale Andrés, estamos conectados a lo mismo a través de la atención. Genial. Y la idea, en primer momento, entonces, sería que con esta charla ustedes se llevaran metodologías, mira que dice Graciela, metodologías para poder comunicar mejor nuestras ideas.
Dice Ale, una nueva perspectiva sobre ay, no llego a verlo. Sobre la importancia de comunicarnos. Bien, genial. Bueno, sobre la importancia de comunicarnos. Ahora, ¿qué pasaría si yo les digo que el título de esta charla es una mentira? ¿Cómo se sentirían? Por favor, cuéntenme, quiero saber, ¿cómo se sentirían si yo les digo el título de esta charla es una mentira? Que te convertiste en un político, Sol. ¡Ay, no! No, me falta tiempo. Bueno, pero ya nada más, a veces también ellos pueden usar esto y también cuando nosotros vayamos avanzando, se van a encontrar cómo diseñan la estrategia de titulares muchas revistas y periódicos. Dice Francisco, es un elemento importante la asertividad, saber comunicarnos. Bien, Fran, hoy vamos a hablar porque todo lo que es comunicarnos es muy, 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 muy amplio, pero hoy vamos a hablar fundamentalmente sobre ese primer momento que es la conexión con el otro, ¿sí? Pero sí, ¿y con qué emoción? Más allá de esto que pensás, Coti, de que me hubiera convertido en un político. Si yo te vendo esta charla y te digo, zona Wi-Fi de cerebros, el título es una mentira, ¿qué emoción sentís? Ay, de desconfianza. Bien, ¿qué otra cosa? ¿Qué te produce esa desconfianza? Expectante para ver qué nos van a enseñar hoy. Bien, Incertidumbre. incertidumbre. ¿Te da un poco de enojo? Sí. Bien, perfecto. Y si yo ahora les digo que en realidad no es que el título mienta, pero que no dice toda la verdad, y esta es la gran estrategia de los títulos de los diarios y sobre todo de las revistas y de los portales de comunicación en Internet. Te da curiosidad. Ahí está, te da curiosidad. Si te dijo que el título no es que miente, pero que dice parte de la verdad, no toda, te estaría dando curiosidad. Ok, bueno, tranquilos, quédense todos muy tranquilos porque el título no miente, pero sí hay una parte de la verdad que vamos a terminar de completar. Mira, dice Ale, me hace pensar que yo le puse un significado. ¡Qué profundo! Bien, pero le pusiste un significado también estimulado por algo que tenía que ver con la referencia de esto de lo que es la zona de comunicación y la zona de cerebros. René, sentís manipulación. Bueno, René, quédate tranquilo porque no les mentí. No les mentí, pero es algo que usan muchos, ¿sí? Simplemente estoy usando este ejemplo y ya lo vamos a ver ahora cuando desarrolle un poquito más adelante. ¿Cuál es la estrategia que yo usé en este momento? Dice Graciela, genera expectativa. Claro. Entonces, si yo les digo, les miento, o ustedes cuando abren la nota se encuentran con que era una mentira y no tenía nada que ver con eso, se sienten que han sido manipulados, ¿sí? Algunos pueden sentir enojo. Más allá de eso, el título ya les llamó la atención, ya generó una expectativa. Y ahora que yo les digo, bueno, este título dice una verdad y la vamos a completar hoy en la charla, y creo que con esa parte que vamos a completar les va a gustar mucho más, se van a sentir satisfechos. Entonces, vamos a avanzar, pero ¿cómo vamos a avanzar? Les había dicho que esto lo iban a construir bastante ustedes. Entonces, les propongo un juego. Esta es una obra de Milo Lockett, un artista argentino, y les propongo que vean esta imagen durante 10 segundos, ¿sí? Obsérvenla atentamente. ¿Sí? Vean esta imagen porque sobre esta imagen le voy a hacer preguntas. Ya pasaron los 10 segundos, así que dejo de compartir la imagen. Y ahora les pregunto, ¿cuántas caras azules había? A ver, ¿quién se anima a responder? ¿Unas dos?
Bien, había dos caras azules. Bien, Coti. Pero es que no, lo tiré adivinando. Pero no me haga eso. Había dos caras azules. Ahora, les voy a dar tiempo Esto no mientras se está vuelve. ensayado, ¿eh? ¿Cómo? Esto no está ensayado. No está ensayado. Les voy a dar tiempo mientras se vuelve a compartir la pantalla y mientras les voy haciendo la pregunta. ¿Quieren que les vuelva a poner la imagen? Les voy a volver a poner la imagen. Paren. Voy a volver un poquito atrás. Ahí está. Les vuelvo a compartir la imagen. Véanla porque así pueden ver las caras azules, pero véanla por 10 segundos, ¿sí? Porque les voy a hacer otra pregunta. Vemos que hay dos caras azules en cada uno de los extremos superiores. Sí. ¿Sí? Bueno, véanla. Observala, Coti, así no me tiras algo al azar y cuando me tires algo me lo tiras convencida, por favor. Bueno, entonces, ahora les hago otra pregunta. ¿Cuántas o cuántos corazones había en esas imágenes? Honestamente, no vi ninguno. Caramba. Caramba, 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 caramba. ¿Y ¿Alguien vio algún corazón? qué pasará? ¿Por qué será? ¿Habrá corazones? A ver, voy a volver a compartir para que veamos. A ver qué es lo que pasa. ¿Habrá habido corazones? Porque esto es muy importante en relación a el contenido de esta charla. Fíjense. Ah, mirá, sí. Había 5 corazones. Están circulados ahora con rojo, ¿sí? Había 5 corazones. Esto es para quienes tienen que usar lentes. Sí, sí. Sí, dice Damián. Bien. Había 5 corazones. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo les hice las preguntas, esas caras azules o esos corazones, ¿estaban o no estaban? ¿Qué observaron la primera vez? Porque alguien respondió ni idea, no sabía cuántas caras azules había. ¿Qué estaban observando cuando vieron la imagen? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? ¿Estaban o no estaban? ¿Qué creen que es? Vos, Coti, cuál crees que es el fenómeno que ocurre de por qué esto que estaba no se ve o no lo vieron? Si me lo preguntas a mí, lo que me sucede es que yo miré más el macro, o sea, me llamó la atención toda la imagen y todos los coloridos y no fui al detalle. O a lo mejor vi el detalle en una o dos caras y ya después perdí el foco de atención. Bien, excelente, muy bien. Ese es el tema clave. Incertidumbre, dice Francisco. Veían las formas de los rostros, dice Graciela. Bueno, fíjense, ustedes se concentraron en algo. Graciela en la forma de los rostros. Coti en el marco general de la imagen. Quizás en la característica de alguno o dos casos. René dice la información que entra en bloque. Bien, genial. Bueno, quiero contarles algo. No se preocupen por no haber visto ni las caras azules ni los corazones rojos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es un fenómeno estudiado muy fuertemente por las neurociencias que tienen que ver con el fenómeno de la atención. Pero antes de avanzar, porque vamos a hablar un poquito sobre la atención, quiero decirles esto. Si ponemos nuestra atención, las ideas y la información circularán. Esto es porque sí es cierto que existe una zona Wi-Fi de cerebros. Y si como oradores, ya sea que tenemos una presentación, un discurso, una clase, una charla, queremos que la información circule y llegue al otro, y el otro se apropie de eso y haga aquello que nosotros le estamos proponiendo que haga, o internalice aquel conocimiento que nosotros les estamos proponiendo, es muy importante que abramos el canal,
que generemos esa zona Wi-Fi, que generemos la autopista de la información entre los cerebros. Y esto lo logramos a través del fenómeno de la atención, ¿sí? Podemos, para ello, para poder lograr llamar la atención, podemos elegir la forma en que organizamos y presentamos las ideas que tenemos, aquello que queremos compartir. Ahora, ¿qué pasa con el fenómeno de la atención? Simplemente esto es ilustrativo porque no hay más contenido en la diapo, se los voy a contar yo. El fenómeno de la atención, sí, es aquel proceso por el cual nosotros seleccionamos un estímulo, esto que decía René Damián, la información entra en bloque, entra así como toda junta, entra todo un conglomerado de información. Y elegimos, como decía Coti, vimos el marco, elegimos ver, seleccionar un estímulo. En tu caso fue el marco, en el caso de Graciela fue las formas de los rostros. Seleccionamos un estímulo por sobre todos los demás estímulos que tenía esa imagen. Y a los demás los ignoramos. A los restantes estímulos los ignoramos. Esto es, en palabras muy simples, lo que es el fenómeno o el proceso de la atención. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de la atención tenemos dos tipos de atención. Tenemos la atención espontánea, que es aquella que se puede dar tanto por factores internos como factores externos, y que se da de manera natural. Tiene que ver con factores externos, por ejemplo, si un ruido repentino o un color llamativo me llama la atención, me conecta con eso, me sorprende. O por factores internos que tienen que ver con el estado físico y emocional de la persona. Por ejemplo, que la persona esté cansada, si se está adormilando, si la persona está con una emoción adecuada para recibir esa comunicación. Y fíjense qué importante es esto, sobre todo si estamos dando una charla larga o una clase. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque a veces nos pasa de que hablamos, influye también en el tiempo 10 segundos. Claro, sí, también influye el tiempo, Damián, que les di un tiempo cortito. Pero vos viste que el tiempo en la televisión es tirano y en las redes ni te cuento. Así que es cierto. Les decía, imagínense que estamos en una clase y la persona que nos está dando la clase usa siempre el mismo ritmo, el mismo tono de voz, el mismo volumen. Llega un momento en que el cerebro empieza a adormecerse y no puede conectarse y se desconecta. Y les cuento algo que es muy importante. Cuando nosotros damos en estas épocas de virtualidad clases o charlas de manera online, la capacidad máxima del cerebro, a menos que esté bien estimulado, la capacidad máxima del cerebro de atención es de 15 minutos. Fíjense que para quienes se dedican a dar clases, lo más probable es que sepan de que hay que tener una charla de unos 45 minutos, una clase, después ponerlos a hacer otras cosas. Bueno, con las redes sociales, en época de virtualidad, en época de pantallas, la atención se pierde en 15 segundos. ¿Por qué? Porque tenemos además una gran competencia que son los celulares, ¿sí? Que ofrecen tanta cantidad de estímulos que muy rápidamente ponemos la mirada ahí. Entonces, esta es una de las formas de atención, que es la atención espontánea, ¿sí? Tiene que ver con las motivaciones personales, tiene que ver también con los intereses personales. ¿Les ha pasado alguna vez de que algo les interesaba o de repente les empezó a gustar o querían comprarse algo y de repente lo empiezan a ver por todos lados? Sí. ¿Quién me puede contar algún ejemplo? ¿A vos te pasó, Coti? A ver, vamos a ver si nos cuentan, me encanta que lo compartan. Sí, de hecho, en realidad nosotros damos mucho en los talleres ese ejemplo del foco. Si yo me junto sola a hablar con vos de, no sabes el auto hermoso que me quiero comprar, no sé si conoces el Chery Cucú, no lo conozco, bueno, mira, es te lo muestro, Chery Cucú es divino, hermoso, súper práctico, entonces
vas a salir a la calle y vas a decir, ay, mira, un chericucú. Ay, mira, de nuevo otro. Pero qué casualidad, nunca había visto y ahora los veo todos juntos. Tiene que ver en esto, ¿no? En que yo le llamé la atención al cerebro con eso y empezó a hacer poco ahí. Así es, así es. Sabes que a mí me pasó exactamente lo mismo cuando quise cambiar el auto, yo no sabía qué auto comprarme, y alguien me sugirió una Sandero, Stepway. Una Sandero, y yo no veía Sandero por ningún lado, dije, no, no me gustan, son muy chiquitas. No, me dicen, pero la Stepway. Y dije, ah, ese puede ser. La cosa es que yo antes no veía ninguna Sandero Stepway por ningún lado y de repente las empecé a ver por todos lados. Miguel, ¿te está pasando? Contanos, por favor, cuál es el ejemplo de lo que te está pasando. Mientras vos contás tu ejemplo y lo podés escribir, otro ejemplo típico es con el tema del embarazo. Sí. Que suele pasar cuando una mujer o queda embarazada o una pareja está buscando un bebé, empiezan a ver embarazadas por todos lados, que antes no les veían, en ese momento ven a todo el mundo embarazado, a todas las mujeres embarazadas. Bien, bueno, esto es algo de lo que pasa. Yo voy avanzando mientras espero que lleguen los comentarios. Les doy tiempo porque veo que llegan así como medio con delay. Así que sigo avanzando. Esta es una de las cosas que pasa, les decía. La otra forma de atención tenemos con una Oroch o camioneta, claro. Miguel estaba también por comprarse el auto. La veo por todos lados. Nunca la vi. No sé cuál es. Fíjate. Y vos ahora estás con eso. La ves por todos lados. Sí, Genial. la veo por todos lados, la quiero ver también en mi cochera. Bueno, vos lo debes saber bien, pero esto de la visualización y focalizar un objetivo ayuda a que se tiendan los puentes y los canales para lograr el objetivo. Pero volvamos al tema del oratorio. Entonces tenemos que la atención puede ser espontánea o puede ser voluntaria. Y cuando tenemos esa atención voluntaria es cuando nosotros nos predisponemos a enfocar nuestra atención en algo. ¿Sí? Y para eso a veces también generamos un ambiente apto para eso, ya sea a partir de estímulos físicos o a través de un estado emocional. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Y fíjense en esto de las charlas que ustedes dan cuando hagan una presentación, un discurso o cuando den una clase. Para nosotros tener la atención voluntaria de nuestro público, eso le exige a nuestro público un esfuerzo mayor y mayor generación de energía personal. Y a veces el público no está tan predispuesto a eso. De hecho, vieron que y van a ver que cada una de las cosas, a partir de ahora van a ver que cada una de las cosas por las que yo y cómo empecé este encuentro, tienen una justificación en términos de atención. Vieron que yo les dije, spoiler alert, y que íbamos a jugar e íbamos a participar todos. Porque es mucho más fácil, es mucho más cómodo y demanda mucho menos energía para el cerebro asistir a una charla y que el otro me hable. Sin embargo, si yo asisto a una charla y el otro me habla, muy fácilmente me desconecto. Y como presentadora de este momento, los pierdo y no los quiero perder. Por eso es que estoy todo el tiempo haciéndoles preguntas acerca de sus propias experiencias, ¿sí? La pregunta es un mecanismo, y acá tienen uno de los primeros tips que vamos a ver, la pregunta es un mecanismo que permite mantener la atención de nuestra audiencia o de llamar la atención, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver la otra parte, ¿sí? Yo hasta ahora les expliqué cuál es la parte de verdad que tenía el título y que sí hay que generar una zona Wi-Fi de cerebro. Pero hay una parte que excede esto. Les tengo una pregunta, Coti, porque después les voy a preguntar a todos sobre situaciones específicas. Pero vos crees, Coti, de que si yo te hago una pregunta acerca de qué estabas haciendo un X día determinado hace 10 años, no, 20 años, ¿te vas a acordar? No, no. ¿No te vas a acordar? Así de un día específico, si me decís 17 de marzo del
No, salvo que sea un día especial, ponerle mi cumpleaños, aniversario. Ahora, Bien. sí. Estoy compartiendo pantalla, pero veo que no se comparte, así que se los cuento yo. Ahí la comparto yo. Ahí está. Ahí está, genial. Bien, ahora sí les digo, ¿se acuerdan qué estaban haciendo el día que fue el atentado en las Torres Gemelas? ¿Cómo se enteraron? ¿Qué estaban haciendo cuando se enteraron del atentado de las Torres Gemelas? ¿Se acuerdan? ¿Algo de lo que pasó ese día? ¿Algo de lo que vivieron ese día? ¿Vos te acordás, Coti? Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo. No lo podía creer, parecía como una falsa noticia, es como que necesitaba corroborarla. Me acuerdo que ese día iba a la escuela y emocionalmente digo, ¿ahora qué hago con los chicos? ¿Cómo los contengo a mis alumnos? Bien, René dice que sí, se acuerda. Bien. ¿Qué estabas haciendo cuando te enteraste? Además de que no lo podías creer, sorpresa. Era feriado ese día, porque era el día del maestro, creo. Entonces Sí, estaba en casa desayunando. bien, genial. Bueno, yo me acuerdo que estaba trabajando y que vino un compañero que acababa de tener su recreo de merienda, de desayuno, y había visto en el comedor, en la cantina, había visto el noticiero y había visto lo de las Torres Gemelas, y yo no lo podía creer. La primera sensación fue que era una película, como la noticia del fallecimiento de un famoso. Bien, entonces ahora los pongo en distintas situaciones y si alguno tiene ganas, me cuenta qué es lo que estaba haciendo o qué sintió en ese momento. Les propongo otras situaciones. El día que el Papa Francisco, ve, Rodrigo dice que estaba desayunando, Francisco dice que estaba en Japón, becado como un bombero y quedaron todos acuartelados. Bien, No. tremendo. No, sí, nos movió un montón. Bien, genial. ¿Se acuerdan entonces el día que el Papa Francisco fue ungido, perdón, que el cardenal Bergoglio fue ungido papa, como Papa Francisco? ¿Qué estaban haciendo? ¿Se acuerdan del momento en que vieron la tele y se enteraron de eso? O los que viven en Córdoba, ¿se acuerdan en 2014 cuando explotó la fábrica de Alta Córdoba? Sí, O los sí, que viven en Río Tercero, en 1995 cuando explotó Río Tercero. mm, O algo un poco más light y más bonito, los que tienen hijos, ¿se acuerdan algo de lo que pasaba el día en que iban a tener a su bebé? Ya sea porque en ese momento dijeron es ahora o porque ya tenían programada la cesárea. ¿Se acuerdan de esto? Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué traigo yo este ejemplo, estos ejemplos, estos casos? Y es la parte que no estaba dicha en el título. Para nosotros llamar la atención, primero abrimos la autopista, abrimos el canal y generamos la zona Wi-Fi a partir de la cual vamos a compartir información. ¿Ves? Miguel se acuerda todo. No del Papa, no, sí vi el hongo. Mira, ¿ves? Bueno, les decía, primero entonces tiene que ver con los cerebros, exclusivamente porque abrimos el canal, abrimos la autopista, generamos la información, ¿sí? Generamos la posibilidad de información, de que circule esa información. Pero luego recurrimos a otra situación que tiene que ver con las emociones, ¿sí? Todos estos sucesos que yo les planteé, las Torres Gemelas, el nacimiento de un hijo, el Papa Francisco, son sucesos que son impactantes en la vida de uno y que generan, desencadenan una serie de emociones. Ahora, ¿qué pasa? Cuando un estímulo está asociado a emociones, ocurren ciertos mecanismos en el cuerpo por los cuales se empiezan a liberar determinadas hormonas. Y acá les voy a contar un poquito de dos grandes cócteles de hormonas, ¿sí? El primer cóctel del que les voy a hablar es el cóctel del ángel. Estas son las hormonas que relacionamos con estados de felicidad, de contentura, de alegría. Las hormonas del cóctel del ángel son, por ejemplo, la dopamina,
¿Ves cómo ves? ¿Ves? Estabas feliz. Miguel Ángel dice, de los 3 nacimientos de mi hijo, me acuerdo, es inolvidable, estaba feliz, de mucha felicidad. Ahí se desencadenó una emoción muy fuerte y ese momento, ese suceso y todo lo que pasó, o gran parte de las cosas que pasaron ese día, se anclaron en tu memoria. Vuelvo al tema de las hormonas. Los procesos emocionales hacen que se desencadenen en nuestros cerebros una serie de procesos que generan una serie de hormonas, ¿sí? La dopamina, por ejemplo, una de las cosas que hace es aumentar el foco, la concentración de las personas, ¿sí? La serotonina sí, activa los mecanismos de placer. Por ejemplo, cuando bailamos o cuando pintamos o cuando nos reímos mucho, la risa es un gran desencadenante de serotonina y la risa es muy contagiosa. Después tenemos la oxitina, que la oxitocina es la hormona de la empatía, se conoce como hormona del amor. ¿Por qué se conoce como hormona del amor? Porque se libera mucha oxitocina en el momento del parto, ¿sí? Y también se libera mucha oxitocina ante un abrazo. Entonces, esta hormona, la oxitocina, una de las cosas que favorece es la confianza, la empatía, la fidelidad, la credibilidad. ¿Y por qué les estoy contando todo esto? Porque si nosotros vamos a dar una charla y queremos que la otra persona esté atento, esté concentrado, tenemos que generar dopamina, ayudarlos a generar dopamina. Si queremos que la otra persona confíe en nosotros, empatice con lo que estamos por contarle, compre un producto que le estamos ofreciendo, necesitamos que confíe en nosotros, que les resultemos creíbles. Entonces le tenemos que generar oxitocina. Y si tenemos ganas de que la persona tenga ganas de quedarse ahí, de estar atento, de estar conectado, tenemos que tratar de generarle serotonina, que es la hormona que genera la risa. O ustedes cuando le pasan bien, ¿qué hacen? ¿Tienen ganas de irse o tienen ganas de quedarse? De quedarme totalmente. No tiene ganas de quedarse. Entonces es muy importante de que podamos tener en cuenta aquellas hormonas que estamos generando en nuestras comunicaciones. Y ahora viene la parte más rica que tiene que ver con los tips específicamente, pero no quería saltarme esto para que ustedes puedan comprender el proceso en el que nosotros generamos la atención y cómo yo les he ido llamando la atención a ustedes, ¿sí? ¿Qué cosas podemos hacer nosotros en una presentación para abrir esa zona Wi-Fi de cerebros y para conectar con la emoción del otro? Les voy a dar unos ejemplos porque al final de la charla ustedes me van a tener que decir qué van a hacer para llamar la atención, ¿sí? Pero yo les voy a tirar algunas ideas. Una de las recomendaciones de los grandes tips es sorprender, es llamar la atención. Es decir, algo que las personas no esperen, ¿sí? Un ejemplo de cómo yo puedo haber llamado la atención es cuando les dije el spoiler alert y que el conocimiento lo iban a construir ustedes, no solamente yo. Otra forma en la que yo los sorprendí es cuando les dije que el título y no estaba diciendo del todo la verdad. Ahí yo lo sorprendí y le generé algo, ¿sí? Otra forma, otro tip, otra recomendación es emocionar. Tenés que tratar de emocionar al otro. Y lo que siempre he identificado como un gran factor o abridor de puertas a la emoción es cuando contamos historias. Cuando uno cuenta historias, las otras personas se conectan y se abre la puerta al otro proceso que es el de la empatía. Les cuento, esto que trabajo también preparando a personas a hacer charlas con formato TED o presentaciones de alto impacto. En un momento, hace 2 años, trabajé con una empresa para capacitar a mandos medios y altos
para dar presentaciones en el congreso anual que tenían, ¿no? Y una de las personas, después del entrenamiento, comienza contando una historia personal, ¿no? Con una foto muy impactante. Esta persona quería hablar acerca del cuidado personal en la fábrica y por qué las personas, era importante la higiene y seguridad y por qué las personas tenían que cuidarse. Entonces él lo que hizo fue empezar su charla mostrando una imagen del hongo de la explosión del río Tercero. Y cuando muestra ese hongo, cuenta, ¿saben quién tomó esta imagen? Yo. Tenía 7 años. Ese día recuerdo perfectamente cómo volaban los vidrios, cómo estallaban las ventanas de toda mi casa, cómo nosotros íbamos arrastrados por el piso, vivía a 7 cuadras. Cómo íbamos arrastrados por el piso, sentíamos el olor, el aire denso, y cuando parecía que todo había frenado, nos empezábamos a levantar y empezaban las explosiones de vuelta. Esa imagen, ese recuerdo no me lo olvidé nunca, y tiempo después supe de que si se hubieran cumplido las normas de higiene y seguridad, esa explosión no hubiera ocurrido. Es por ese motivo, y ahí empieza su charla, ¿no? De que por ese motivo para él es tan importante el tema de la higiene y la seguridad. Cuando uno cuenta una historia personal, logra que las personas, por algún motivo, se conecten con la emoción del otro. Sobre todo, si esa historia es contada en algunos momentos con detalles que pueden ser muy perceptibles en términos de sonidos, ¿sí? Cuando yo les digo, estallaban los vidrios de todas las ventanas, el ruido era ensordecedor, estoy apelando al sonido, al sentido del oído. Cuando yo les digo, el aire era denso, y ahí podemos empezar a pensar en la respiración o podemos empezar a pensar en cómo se veía todo. Cuando yo les digo, iba arrastrado por el piso, piensan en términos de tacto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros contamos algo con color, olor, sabor, cómo se toca, cómo se palpa, nosotros logramos conectar también con la emoción del otro. Otra cosa súper importante que tenemos que hacer para poder llamar la atención del otro es empatizar. Si bien lo logramos a partir de las historias, pero esto de la empatía es un proceso de ida y vuelta. ¿Por qué es un proceso de ida y vuelta? Porque nosotros queremos que el público empatice con nosotros, que entienda lo que le estamos explicando. Voy a poner distintas situaciones según distintos tipos de charla, ¿no? En una clase queremos que entienda lo que le estamos explicando. No sé, en una conferencia queremos que compren un producto. En una conferencia o en un video por redes sociales queremos que compren un producto. En otro momento queremos que, en una charla, en trabajo en equipo, queremos que se comprometan con la solidaridad, el trabajo colaborativo, la circulación de la información. Si nosotros queremos algo de nuestro público, queremos que ellos empaticen con nosotros. Pero antes de empatizar ellos con nosotros, tenemos que nosotros empatizar con ellos. Esto nosotros lo trabajamos fuertemente, Coti, en el cross-training de oratoria, cuando trabajamos una herramienta que se llama el mapa de empatía. Y una de las cosas que vemos es que caracterizamos con mucho detalle a nuestros públicos, no solamente según la edad o el sexo, sino también según los intereses, las cosas que creen, cuáles son sus miedos, cuáles son las cosas que busca, qué los motiva, qué los moviliza y qué evitan. ¿Sí? Si yo les quiero vender algo a ustedes, ahora les hago una pregunta, presten atención. Todos acá, fíjense que yo aplaudo a veces a propósito, ¿sí? Después de un determinado tiempo. Si yo les quiero vender algo a ustedes y ustedes sienten que tienen muy poco tiempo, ¿no?
Es importante de que yo primero reconozca cuál es la necesidad de mi público. La necesidad de mi público es lograr ganar tiempo. Y una de las cosas que evitan es algo que le consuma tiempo, a tal punto que muchas personas van a preferir pagar un poco más antes que destinarle tiempo, si esa es su necesidad. ¿A alguien le pasa algo así, sea con el tiempo o con algún otro tipo de situación en la que sientan que es importante que si alguien les quiere vender algo, conozcan cuáles son sus necesidades? ¿A vos, Coti, qué te pasa? Sí, a mí me pasa esto del tiempo, ¿no? De correr o de no tener tiempo o de andar al grano. Bien, genial. Fíjate qué importante esto que acabas de decir, porque ni siquiera estamos hablando de situaciones de oratoria ante las que nos presentemos en un público masivo, ¿no? Si una situación de oratoria de uno con uno, en el que hay una conversación y vos tenés mucha necesidad de tiempo y alguien viene a traerte algo y te da vueltas, 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 vueltas. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? Describímelo en términos perceptibles. ¿Cómo te sentís? Hastiada. Hastiada. ¿Qué te pasa? ¿Tu cerebro qué le pasa? ¿Qué crees que pasa? ¿Está escuchando o ya escucha desde un prejuicio o desde una negatividad? Sí, en realidad mi cabeza ya se fue adelante de todo lo que tengo que hacer y lo que me voy a demorar, porque como estoy demorada acá, entonces tengo que cambiar todo lo que viene. Fíjate vos, Me fui. te fuiste y la persona que estaba necesitando algo de vos te perdió. Lo que quería era conectar con vos para conseguir que vos le aumentes el sueldo, ponele, y lo que logró fue, te dio tantas vueltas que lo que logró fue que te fueras, que te desconectaras de esa conversación y que no te importe. ¿Sí? O que no estés verdaderamente presente en esa conversación. Bien, entonces, este paso de la empatía tiene que ser de ida y vuelta, ¿sí? Tanto aquello que nosotros tenemos en nuestro público, pero también aquello que nosotros, como oradores o como interesados en abrir esa comunicación o lograr un objetivo, tenemos que tener en cuenta del otro, ¿sí? Otro tip importante para lograr esto es el desafío, ¿sí? Este es uno de los recursos quizás más difíciles, pero también es uno de los más difíciles, más desafiantes. No todos se animan a hacerlo. Es un recurso riesgoso, pero también es uno de los que mejores resultados trae, por el nivel de sorpresa que tiene. Cuando yo les digo, ¿y qué sentirían o qué pasaría si yo les digo que el título de esta charla miente? Probablemente me esté jugando a la posibilidad de que alguno inmediatamente se vaya de la charla. Ahora, como lo puse en potencial y ya había hablado de otras cosas y le había hecho la advertencia, el spoiler alert de que íbamos a construir el conocimiento, hubo personas que dijeron, siento expectativa. A ver, ¿cómo resuelve esto? O sea, ¿cómo justifica ahora la mentira? ¿Sí? Entonces, estas situaciones de desafío o provocación son muy interesantes. Formo parte de un equipo de un diplomado de liderazgo y el segundo módulo se llama No te va a gustar. El módulo no te va a gustar. O sea, de entrada te está provocando y lo que te está diciendo es, ¿te la bancas? De alguna manera te está diciendo eso, ¿no? Déjenme que estoy recordando. Sí, Coti. No, vos sabés que una anécdota mía, cuando leí esto de jugar al detective, yo antes daba clases en escuelas, en el patio, y entonces para no estar gritando, empezaba con el shh, ¿escucharon? ¿No escuchas? Entonces ahí empezaban todos a quedarse en silencio, sin estar diciendo, lo mejor silencio es shh, escuchen, escuchen. Y ahí empezabas a ver, alucinante, cómo todos los nenes y nenas empezaban a callarse y ahí empezaban, sí, escucho un pajarito, no, escucho, y obviamente la fantasía, ¿no? El fantasma que hay en el baño, el duende que no sé qué, pero bueno, lograba de alguna manera captarles la atención. Bien, excelente, porque tiene que ver con jugar al detective y también tiene que ver con esto de la sorpresa.
En relación a esto de jugar al detective, también otra de las formas es, por ejemplo, cuando uno le propone a su público una serie de pasos, ¿sí? Como que les vas dando pistas acerca de algo que van a lograr. Primero pasó tal cosa, después pasó tal otra, después vas a hacer tal otra, ¿sí? Es como que les das pistas y le decís, primero intentamos hacer una prueba de tal cosa y no funcionó. Después intentamos probar este medicamento de tal otra forma y tampoco funcionó. Finalmente probamos esta tercera opción y resultó ser. En estos casos, uno mantiene la atención a lo largo de toda la presentación y al final le da una única solución o respuesta valedera que es la propia, ¿no? Yo esto, para mi cumpleaños de 40, lo usé para indicarles, les hice un videíto indicándoles cómo tenían que llegar. Y lo edité con imágenes de Chaplin, en modo mudo, pero con música típica de Chaplin. Entonces le decía, bueno, ¿vieron cuando van para acá? Sí, bueno, el primer árbol, no. El segundo árbol, tampoco. En el tercer árbol, ahí doblan a la derecha. Y es como que los vas guiando, les vas dando el paso a paso. Algo súper importante, otro de los tips, es generar una brecha de conocimiento. Y en realidad muchas de estas cosas y de estos ejemplos que hemos ido trabajando tienen que ver con esa brecha de conocimiento. ¿A qué nos referimos con la brecha de conocimiento? A cuando buscamos o tratamos de hacer que las personas se pregunten, ¿cómo es esto? A ver cómo lo resuelve. A ver cómo se une la zona Wi-Fi con los cerebros. A ver cómo resuelve ahora y cómo justifica que nos estuvo mintiendo con el título. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros generamos una brecha de conocimiento, las personas necesitan satisfacer esa incertidumbre y es por ese motivo que las personas se quedan conectadas, se quedan atentas a escucharte, ¿sí? Otra charla que preparé con formato TED, que no era para TED, pero era una charla de alto impacto, fue la de una psicóloga y su charla se llamaba Buscando algoritmos a los 40. Entonces, cuando escuchás algo así, decís, ¿qué tiene que ver un psicólogo hablando de algoritmos? Y más a los 40, o sea, a los 40 ya no nos dedicamos a buscar ese tipo de cosas, ya queremos empezar a relajarnos, ¿no? Entonces, ella lo justificaba diciendo, bueno, los algoritmos son especies de patrones y como psicóloga voy tratando todo el tiempo de buscar algoritmos en los comportamientos de las personas para identificar qué es lo que tienen en común y cómo ayudarlos a resolver determinadas situaciones. Bien, estas son algunas de las características. Otro tip en esto de las historias, en esto de tratar de emocionar, mostrarse vulnerable. Cuando nosotros nos mostramos que nos... ¿Cómo? Perdón, te interrumpo porque justo traes algo que compartió René, en donde dice comentar mis errores, correrme del lugar de yo lo sé todo. Me parece que viene justo para esto. Gracias, Coti, porque justo lo tenía tapado. Excelente, viene muy justo para esto, ¿sí? Comentar mis errores. Cuando nosotros nos mostramos como unos héroes superpoderosos o sábenlo todos, generamos distancia con nuestro público. Si nosotros queremos mostrarnos cercanos a nuestro público, es excelente esto que dice René. Comentar mis errores, correrme del lugar de yo lo sé todo. Gracias, René, muchas gracias. A ver qué dice Miguel. Hoy me pasó con un cliente, me hizo esperar 40 minutos y cuando llegó le vendí la charla. Taller de coaching personal en 3 minutos. Pero quedé con una molestia por el tiempo de espera. Bueno, ahí está. Pero ¿qué pasa? Vos eras, Miguel, en ese caso, eras el comunicador interesado, el que estaba buscando el resultado, venderle la charla. Desde ese lugar, y siendo que te dedicas al coaching, sabrás, tendrás varias herramientas para gestionar las emociones, ¿cierto? Pero sí, uno se queda sensible. Y en esos casos, mira qué interesante esta situación que nos traes, Miguel, porque en esos casos, para todas las demás personas que por ahí no se
no se dedican, sino no tienen conocimiento de estas herramientas, es muy importante gestionar las emociones, porque si vos te quedás en la incomodidad, en la espera, y pones el foco de tu atención, ignorando todo lo demás, e ignorando tu objetivo, que era el curso, te quedas en ese enojo, en esa incomodidad, en esa molestia. Cuando te empieces a comunicar con esa persona, seguramente lo vas a hacer desde esas emociones y no vas a poder lograr lo que estabas buscando, porque de entrada vas a estar bloqueando la apertura de la autopista entre cerebros. Ahora, ¿por qué le vendiste el curso? Porque pudiste seguramente correrte de esa emocionalidad de molestia y de incomodidad y concentrarte en qué era lo que estaba necesitando el cliente, qué era lo que estaba pasando y en gestionar tus emociones. Nosotros en el Cross Training de Oratorio trabajamos fuertemente, sobre todo la primera fase, desde dónde nos comunicamos. Porque no vamos a lograr nada en el otro si primero nosotros no estamos ubicados en un lugar adecuado y oportuno para comunicarnos. Y lo último que les quiero comentar de esto es otro ejemplo más que tiene que ver con la sorpresa. Yo viví unos años en Venezuela, allá hice una maestría en comunicación organizacional y tenía que ver con la industria farmacéutica. Y entrevisté a muchas industrias farmacéuticas venezolanas para ver cómo se unían la cultura de cada organización y cómo se reflejaba esa cultura en la imagen que esa organización diseñaba y transmitía. Y había una de los laboratorios, no me acuerdo ahora el nombre, pero había uno de los laboratorios que no tenía muchos recursos económicos, ¿sí? Pero tenía una gran creatividad. Y uno de los medicamentos que vendían eran unas gotas para evitar los gases estomacales. ¿Vieron? ¿Saben todo lo que estamos hablando? Bueno, no, vendían... nada que ver. No, nadie sabe lo que estamos hablando. Bueno, vendían gotas para eso. Entonces los visitadores médicos, en vez de ser unas personas demasiado trajeadas y que venían con su maletín así muy formales y planteando su lugar de exitosos, eran personas que se vestían laboralmente, pero de forma sencilla, y que aparecían con una especie de bandoneón, ¿sí? Un bandoneón que lo sacaban, así cuando decían, buenas tardes, doctor, hoy le quiero presentar nuestro producto. Abrían el bandoneón, lo cerraban, y a medida que lo iban cerrando, iba sonando como si fueran gases, ¿sí? O sea, no, olvídate, con eso graban todo, porque ¿qué podías hacer y ahí te hacían así como sinfonía, ¿viste? Entonces había frases que eran así más largos, otros más cortitos, otros que ya tomaban un cierto ritmo, y ya está, el médico se ahorraba de la risa y lo escuchaba y le prestaba atención y había logrado captar la atención del otro. Entonces, bueno, estos son así como los grandes tips que tenemos que tener en cuenta para poder llamar la atención, abrir la zona, generar esa zona Wi-Fi de cerebros y fundamentalmente desencadenar una serie de emociones en el otro que lo pongan en situación de generar hormonas que le permitan tener ganas de estar ahí, como la serotonina, que les permitan concentrarse, poner foco, como la dopamina, y que les permiten generar empatía, compasión, confianza, credibilidad y fidelidad. Coti, no sé si yo, porque quiero cerrar pidiéndoles a todos, les voy diciendo todos, para que vayan pensando y cuando quieran lo vayan escribiendo, les quiero pedir a todos que den una o dos ideas que se les ocurren para una charla para llamar la atención, ¿sí? Que estos contenidos teóricos que hemos tenido en este momento, ustedes lo puedan transitar por su cuerpo o por su cabeza en este momento y puedan generar una o dos ideas para llamar la atención. Y la otra invitación, esto que te iba a decir, Coti, es que abramos a preguntas, si alguien tiene alguna duda, o vos tenés alguna duda.
Me encantaría escucharlos, en realidad leerlos, que nos cuenten si se les ocurre algo y obviamente también que nos pregunten, que te pregunten solo lo que quieran. Acá Miguel dice, Soledad, me captaste la atención, una genia, te sigo en las redes. Qué bueno, esto que trae Miguel es tal cual. Yo hacía un recorrido de esta charla que hemos tenido, de esta hora que transitamos, y primero fue enojo, frustración, porque ¿cómo? ¿Qué no era el título? ¿Me estás mintiendo? Después, bueno, y entonces, a ver qué, la incertidumbre. Después, cuando justamente Miguel compartió y mostraste la foto de el día de la memoria cuando nacen los hijos, wow, qué hermosa felicidad y esa sensación. Entonces transité un montón las emociones. Ahora lo último con esto del acordeón, no me lo voy a olvidar, creo que va a ser el foco atencional de esta charla. El recurso del humor me parece que recontra suma, la carcajada, o sea que los focos de atención estuvieron, me encantó. Coti, déjame que les cuente a quienes nos están acompañando una mini intimidad de una conversación que tuvimos hoy, nosotras dos. Cuando te dije cómo le iba a encarar y cuando te dije que les iba a decir que parte del título era una mentira, vos te quedaste en silencio. Fue como que dijiste, ¿lo qué? ¿Cómo puede ser esto? ¿Sí? Después creo que te enganchaste la idea, pero era un desafío, es un riesgo, no todos se animan, hay que hacerlo con cuidado, pero bueno, es algo que... Obviamente tenés toda la experiencia para poder saber cómo manejarlo y hasta dónde ir y después cómo volver. Claro, porque si no, o sea, uno no puede, tiene que ser creíble, ¿sí? Eso ya más a largo plazo, pero uno tiene que ser creíble. Bien, Francisco dice que le encantó mi mentira. Me alegraste la tarde, ¿sabes? De Paraguay. Gracias, Francisco, por acompañarnos. Si alguien tiene alguna idea de cómo poder llamar la atención en la próxima instancia de comunicación, por favor, los invito a que me los cuenten. ¿A vos se te ocurre algo, Coti? Y yo en realidad, ya que estamos, también invitarlos, Sol va a estar iniciando dentro de poco el curso de oratoria en la Fundación Educar Conciencia, que va a tener todos estos elementos y estos tips con toda la dinámica y la energía que hoy vieron en esta hora. Ella lo transmite así en todas sus clases y van a estar transitando la experiencia y aprendiendo un montón sobre esto de perder el miedo al público, llegar a hablar, que tu mensaje llegue, que se escuche, emocionar, conectar. Bueno, de todo esto se trata el taller que va a estar dando Sol. No sé si vos querés decir algo más. Aprovechamos. Vamos a, si alguien tiene ganas de compartirlo, seguimos esperando. Mientras tanto, les cuento. Sí, el taller tiene que ver con esto, con primero saber ubicarnos desde donde estamos, luego cómo conectar con el otro. No solamente la parte de la llamada de atención, sino todo esto que les decía antes de unos recursos de programación neurolingüística para poder conectar con el otro. También trabajamos la organización de discursos. Bien, René, eso trabajamos. El tema de la variación de los tonos, la variación de los ritmos y la variación de los volúmenes también, ¿sí? Es algo que nosotros trabajamos en el cross-training de oratoria y también los ayudamos y los invito a que empiecen a pensar cómo incorporar los silencios, cómo usar la comunicación no verbal y hacemos muchos ejercicios prácticos y fundamentalmente trabajamos en una metodología experiencial en que a veces lo que parece ser el objetivo no es el objetivo. Pero es muy útil fundamentalmente para aquellas personas que tienen miedo oratorio. Porque quienes tienen miedo oratorio, vos les decís que empiecen a hablar y ya está. O sea, los perdiste, se murieron en el camino, les agarró un patatús, ¿sí? Les pasan cosas. Pero cuando vos les decís que el objetivo es otro y los pones a hacer otra dinámica, resulta que al rato se dan cuenta que van hablando y ni cuenta se habían dado haciendo. Entonces uno empieza a trabajar mucho el tema de la confianza. Trabajamos mucho técnicas de llamar la atención, de construcción de discursos, de distintos tipos de discursos humorísticos, académicos, tipo políticos, esos en los que tenés mucha energía. Bueno, lo amo, al curso de oratoria lo amo.
Dice Miguel, en una charla para coaching contaría historias personales, usaría preguntas que se relacionen con el tema y los llevaría a un plano emocional. Ese es el hilo. Es así, Miguel. Cuando cuentes historias, la recomendación siempre es esta. En las historias habla en términos de emociones, de sentimientos. Esto que yo pregunté, ¿cómo se sienten? ¿Qué emoción tienen? Enojados, contentos. ¿Cómo se siente el enojo? Siento que se me viene la sangre a la cabeza. Siento que se me agita el corazón. Bueno, cuando uno cuenta las cosas en términos perceptibles, las personas les es mucho más fácil hacer empatía. Buenísimo, Miguel. Bien. Emocionar, empatizar, sorprender, me encanta. Bien, Miguel, gracias. Así que bueno, quienes tengan ganas de sumarse, se suman, y si no, seguramente nos vamos a seguir viendo por acá, por estas charlas. Así es, totalmente. Ha sido, la verdad que muy, muy disfrutable esta hora que se me pasó rapidísimo volando, me encantó, Sol. Qué lindo haber iniciado este ciclo con vos, me encanta. Sabés que te estimo mucho, más allá de que trabajes en la fundación. Me encanta compartir con vos estos espacios y todos los espacios. Así que bueno, agradecerte, agradecer a todos los que han estado del otro lado conectados todo el tiempo. Y bueno, invitarlos a iniciar este acompañamiento este año en este ciclo de charlas que va a ser una vez a la semana, todos los miércoles, con distintos invitados. Si quieren pueden escribir, estamos acá a la espera de leerlos. Sol, muchísimas gracias. Gracias a la Fundación por haberme convocado. A ver, pará, antes de despedirnos, Graciela dice, comenzar una charla preguntando, por ejemplo, ¿alguien estuvo alguna vez en un bote a punto de naufragar sin la costa a la vista? Cuando el objetivo es acostumbrar a la gente a colocarse los salvavidas a sus hijos y a sí mismos, y estoy por venderle el salvavidas. Bien, muy bueno, muy bueno. ¿Sabes que una vez hice esa pregunta? Y alguien me dijo, yo estuve en un barco que quedó encallado en la Antártida. Y los tuvieron, porque se les cerraron los hielos y los tuvieron que ir a rescatar. Bueno, estas cosas pasan. Soy dueño de ser una empresa y responsable de lo que digo. Y la interpretación es del que escucha y tengo que chequear esa interpretación. Claro, tenés que chequear esa interpretación y bien, René, y antes estar atento y pendiente de quién es esa otra persona que va a generar una interpretación, porque va a estar interpretando desde un lugar que tiene que ver con su historia y también con su estado de ánimo de ese día. Bien, genial. Bueno, te decía, Coti, gracias a vos, gracias a la Fundación, que desde el año pasado estoy compartiendo con ustedes, ha sido un placer, no solamente por la posibilidad a nivel trabajo, sino porque me encontré con hermosas personas que ya nos llevamos en la vida y nos encontramos en la vida, y gracias a todos los que han estado y han estado participando hoy, porque ha estado muy dinámico esto. Así que bueno. Gratitud, acá Miguel nos dice unas genias, Constancia y Soledad, declaración de gratitud, estaremos en contacto. Gratitud hacia ustedes. Déjame, Coti, que comparta una última diapo que es súper importante, que tiene que ver con una frase de, a ver si ahí se comparte, sí. Chris Anderson, curador de TED Internacional, dice, si sueñas ser un conferencista que fervoriza al público mientras recorre el escenario de lado a lado mostrando lo genial que es, dedícate a otra cosa. Si quieres verdaderamente conmover, soña con algo mucho más grande que vos. Ponte a trabajar en el sueño, el tiempo que haga falta para conseguir algo que merezca la pena. Y después, humildemente, compartir lo aprendido. De esto se trata, trabajar la oratoria, de conmover, de conectar verdaderamente con alguien y de ser muy consciente de que más allá de quién me está hablando o del producto que va o el servicio que yo vaya a ofrecer, lo importante es el otro y compartirlo desde la humildad, que merezca el valor, que merezca la atención y que merezca la dicha por parte del otro. Ahí lo van a haber conectado. Hermoso, hermoso mensaje.
Ahí está. Bueno, vamos cerrando. Muchas gracias, Sol. Gracias, Coti. Gracias a todos de vuelta y nos vemos en cualquier momento en el camino de la vida. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias a todos. Hasta el miércoles que viene. Chau, chau. Chau.